Punto Noticias, apasionados por las noticias. Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 48 minutos, 12 con 48 minutos. En la segunda entrega de Punto Noticias tenemos más información. Saludamos a esta hora con Clemente Bravo, el exprefecto de la provincia del Oro, con quien vamos a dialogar sobre los problemas que atraviesan los gobiernos autónomos descentralizados debido a la falta de entrega de recursos por parte del gobierno central y esta intención persistente y continua de recortar sus presupuestos. ¿Cómo está, prefecto? Buenas tardes. Les saluda Licenia Espinel. Le esperábamos un poquito más temprano. Bienvenido a nuestra emisión de noticias. ¿Cómo está la situación de la provincia del Oro? Escuchábamos esta mañana a la prefecta de la SUAY y decía que es insostenible la cantidad de recursos que están siendo asignados o entregados por el gobierno central y que hay cierta discriminación en las provincias, que algunas provincias han recibido los recursos con más prontitud, adelantados incluso en meses en relación a otras provincias. ¿Cómo está la provincia del Oro? Buenas tardes. Licenia, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Pichincha. Mi abrazo fraterno para todos los hermanos de Quito y la provincia en general. Sí, en realidad los municipios, los distintos niveles de gobierno y en este caso las prefecturas, estamos atravesando una crisis terrible. Nosotros tenemos 50.000 hectáreas de riego bajo nuestra responsabilidad. Son más de 900 kilómetros entre canales de riego y obras de drenaje que tenemos que enfrentar. Estamos casi semi paralizados. Tenemos 3 años por el problema de las competencias de riego que no nos... Hoy recortes que consideramos ilegales y inconstitucionales, porque si es que existe una crisis económica en el país, pues tienen que haber reformas presupuestarias que tienen que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para que analicen los recortes y sobre la base puedan hacer recortes, no recortes de funcionarios de la cuarta clase que están perjudicando, no entienden lo que es ser un administrador de los bienes públicos en los territorios, un presidente de una junta parroquial, un alcalde, un prefecto. Nosotros tenemos el pueblo directamente está en contacto con el presidente de la junta, con el alcalde o con el prefecto. Nosotros tenemos competencias exclusivas que lamentablemente en el área productiva, en el área de riego, en el área ambiental, en fin, en algunas áreas importantes que nos sentimos minimizados con juicios encima. Estamos desde el mes de mayo que no nos dan un centavo, recortado más de $1 millón. La situación es asfixiante. Es imposible gobernar en estas condiciones y creemos que lo que se ha hecho es ilegal, es arbitrario. El propio artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial establece que ninguna autoridad extraña a los distintos niveles de gobierno podrá interferir en los recortes presupuestarios, demorar las transferencias o interferir en sus ordenanzas. El presupuesto es una ordenanza y que serán causales no solamente de enjuiciamiento político, sino de destitución inmediata. En ese marco, lamentablemente, se ha vulnerado todo tipo de norma, todo tipo de ley. Ningún reglamento y ningún acuerdo ministerial podrá estar por encima de la ley orgánica o por encima de la Constitución de la República. Si quieren hacer reformas, el municipio se reúne con el Consejo. Las juntas parroquiales se unen con los vocales de las juntas parroquiales y la prefectura con la Cámara de Consejeros, donde ahí se evalúan los recortes, incrementos o lo que sea. Pero en este caso no se ha dado nada de eso y eso ha generado un malestar, una incomodidad en los distintos niveles de gobierno. La prefectura del país se tomó la decisión de hacer un plantón con los distintos niveles de gobierno en las gobernaciones del país. Nosotros vamos a empezar en una forma sistemática a hacer plantones en la parte de los donde están las gobernaciones. Vamos a salir en una marcha. ¿Cuándo lo van a hacer, prefecto Bravo? Va a ser el día de mañana, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Nos vamos a concentrar en la prefectura para dar una explicación jurídica, financiera, a cada una de las juntas parroquiales y los alcaldes de cómo es la forma que se están haciendo este tipo de recortes arbitrarios, ilegales, y que, bueno, pues de alguna forma expresar nuestro malestar por lo que está pasando en el país. No están afectando a los municipios, están afectando a los distintos niveles de gobierno, están afectando directamente a los ciudadanos, están afectando directamente a los pobladores,
El gobierno nacional debería reducir gastos en los ministerios, pero no puede topar recursos de los distintos niveles de gobierno. Se ha vuelto una modalidad de cada año. Porque esto no es de ahora, Yesenia, esto es permanente, esto es por año que hacen recortes y más recortes presupuestarios a los distintos niveles de gobierno, y esto así ha generado sobre todo malestar, desesperación, preocupación, porque por el otro lado tenemos las auditorías de la Contraloría que nos hacen observaciones por el no cumplimiento de planes operativos anuales, o nos hacen observaciones por el no pago de las deudas que mantenemos con muchos proveedores y contratistas. Pero si no les dan recursos, es imposible que ustedes a su vez puedan cumplir con sus proveedores. ¿A cuánto asciende la deuda, prefecto Bravo, que tiene el gobierno con su provincia por un lado, y por otro, y qué porcentaje es el recorte que les están haciendo a ustedes? Bueno, mira, la deuda asciende aproximadamente a recursos propios de la prefectura, recursos que nos deben, que nos han retenido, son aproximadamente en total más de 30 millones de dólares, y los recortes que se han hecho normalmente casi es $1 millón aproximadamente mensual, recortes que nos están haciendo, y que eso definitivamente afecta. Ahora nos hemos hecho con los alcaldes, nos hemos juntado con las juntas parroquiales, estamos trabajando con mínimos presupuestos participativos, el uno pone el combustible, el otro da de comer a los trabajadores, ponemos la maquinaria, bueno, en fin, de alguna forma la obra no ha parado porque tenemos inclusive el apoyo de la empresa privada, hemos generado confianza. Creo que en ese sentido existe una cooperación, pero ya hay momentos en que ya no tenemos para el combustible, ya no tenemos para los repuestos, y la maquinaria comienza a paralizarse, las obras comienzan a paralizarse, y este país, yo soy consciente que en este país la base y la estructura, el sostén de un gobierno y de un Estado son los distintos niveles de gobierno, son los gobiernos locales en los territorios. Si esta situación no cambia, estamos ya por finalizar el presente año, quedan apenas 2 semanas para concluir el 2020. Si esta situación no cambia, prefecto Clemente Bravo, ¿qué se pone en riesgo en su provincia? ¿La ejecución de qué obra muy grande o qué servicio muy grande se pone en riesgo, por un lado? Y también, ¿qué pasa con el personal que está al servicio del Consejo Provincial del Oro y de los gobiernos más pequeños, de los gobiernos locales, si no se recibe estos recursos? Bueno, mira, muchos municipios, prefecturas en el país, a veces los empleados, los trabajadores, los obreros no entienden, no conocen, realmente piensan que el malo es el administrador y comienzan a hacer marchas, comienzan a hacer paralizaciones. En este momento el problema que tenemos nosotros del oro es un eslabón en la economía del Estado, que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad toda la zona productiva de banano, ¿sí?, de cacao y productos de ciclo corto, son más de 50.000 hectáreas que están bajo nuestra responsabilidad. Hay muchísimos canales que tenemos totalmente paralizados, la gente mucho se queja, la producción de banano está bajando notablemente justamente por la falta de riego, ¿sí?, y eso está generando un impacto negativo en la parte económica, sobre todo de los orenses, que mayormente se viven de la actividad productiva. Y en fin, son proyectos como ejemplo, caminos vecinales, vías que tenemos en marchas, que no puede subsistir, es imposible, ¿no? O sea, es asfixiante, créamelo. Le juro a Licenia que si para mí fuera fácil, yo renunciaría a la prefectura, porque es imposible administrar en estas condiciones. Si es que nosotros, la presión es intensa y de verdad que las cosas no caminan bien, yo sería uno de los primeros candidatos a poner mi firma de renuncia a la prefectura por este tipo de motivos. Es que no puedes gobernar en estas condiciones. La gente tiene derecho, la gente tiene razón a desarrollarse, y en estas condiciones, cuando la gente está jodida, cuando la gente está sin empleo, la gente está en la desocupación, la gente no tiene para comer, y fuera de eso tienen que aportar con algo de combustible, con algo de aceite, duele, sobre todo porque nosotros estamos en contacto con la gente más pobre. Nosotros las prefecturas estamos en contacto con los sectores urbanos marginales, con los sectores rurales, con los sitios, con las parroquias. O sea, el oro es un eslabón en la economía del Estado, sobre todo en la parte productiva, en la parte comercial, pero en la parte comercial
la frontera está totalmente cerrada. Ahí lo que prima ahora es el crimen, el asesinato, el desorden, el sicariato, por la desesperación de la gente, todo se maneja de una forma ilegal. De verdad que el oro es un caos en el tema de seguridad, las muertes son permanentes. Aquí en el oro, el camarón está en el piso, los precios, el banano está en el piso, el negocio está jodido, y, en fin, la parte alta del altiplano orense se ha acogido una demanda de los partes de Perú de más de 3.000 millones de dólares por la contaminación ambiental. La vía, usted viene al Oro Guayas totalmente destrozada, la vía de la gastritis, la vía del malestar, la vía de la indignación, en fin, créanmelo, la provincia está en una situación, el oro, le voy a hablar por el oro, está en una situación que ya no aguanta más. Nosotros sentimos, vemos, tratamos de armonizar con la gente, tratamos de hacerles conocer que vivimos en una pandemia, tratamos también de hacer conocer de la crisis que vive el país, pero la gente está en una situación bastante alborotada, bastante resentida, ahora con una vía que al menos llegamos a un acuerdo, no nos construyen la vía, hay un hacinamiento total en el transporte y querían cobrar un peaje, la gente de alguna forma se levantó, llegamos a un acuerdo con el ministro que se baje a todo al sector público y al sector privado el transporte, se le baje se quede en el 25% del costo total, hasta que avancen por lo menos algo de la 7 kilómetros, que avancen 7 kilómetros en una vía que cruzan más de 14.000 vehículos diarios, en algo, más bien con el ánimo de que la obra tampoco se paralice, porque si se paraliza es peor. En fin, mi querida Licenia, esta marcha o este plantón es pacífico, es con pocas personas, solamente participan los alcaldes, solamente participan los presidentes de las juntas parroquiales, que son 50, no serán más de unas 100 personas que nosotros vamos a salir como una demostración de malestar, no tanto de marchas de protesta, no son marchas de protestas, sino más por el contrario, expresarle al gobierno nacional de que existe un malestar y que de favor direccione para que se atienda a los distintos niveles de gobierno. El país se sostiene con los distintos niveles de gobierno. El país, créamelo, no se sostiene. La base de este país, como lo manifesté, son los distintos niveles de gobierno. Muchísimas gracias, prefecto. Ojalá las autoridades escuchen el clamor que usted ha formulado en nuestro espacio informativo. El prefecto de la provincia del Oro, Clemente Bravo, en la segunda entrega de Punto Noticias. Gracias, prefecto. Muchas gracias, Licenia. Muy amable. Un abrazo a todos. Lo propio, muchas gracias. 12:58. Vamos con más en Punto Noticias, segunda emisión.